Pregunta número 5, grado 11, matemáticas. Pregunta de razonamiento cuantitativo. Recuerden que razonamiento cuantitativo solo se resuelve aplicando adecuadamente las operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división, manejo de fraccionarios, exponentes, porcentajes, promedios. Juan, Pedro y Luis se reúnen y cuentan el dinero que cada uno tiene. Lo suman y lo dividen en 3, calculando de esa manera el promedio. Así se calcula un promedio, sumando y dividiendo en 3. Calculando de esa manera el promedio. Juan se va, quedando Pedro y Luis, quienes calculan el promedio de su dinero, obteniendo un resultado de 50,000. Obviamente, cuando quedan Pedro y Luis, ya no se divide entre 3, se dividirá entre 2. Si antes de retirarse Juan, el promedio era de 40,000, ¿cuánto dinero tenía Juan? Lo mejor es organizar la información, porque el problema no parece tan sencillo, pero en realidad sí lo es. Sí es sencillo. Entonces organicemos la información. Ahí está de nuevo. Dice, Juan, Pedro y Luis se reúnen y cuentan el dinero que cada uno tiene. Lo suman y lo dividen en 3. Si yo quiero obtener el promedio de 3 personas, sumo el dinero y lo divido en 3. Digamos que este es Juan, Pedro y Luis. Suman el dinero. La suma que les dé lo dividen en 3 y ahí obtienen el promedio. Esa es la manera de calcular el promedio. Juan se va, quedando Pedro y Luis. Cuando queda Pedro y Luis, que Juan ya no está, queda Pedro y Luis. Calculan el promedio de su dinero obteniendo un resultado de 50,000. Cuando Pedro y Luis van a calcular el promedio de su dinero, tendrán que sumar el dinero que tienen y dividirlo en 2. Y así obtienen una cantidad que es el promedio. ¿Sí? Pedro y Luis, para calcular el promedio. Ahora pongámosle las cantidades. Dice, si antes de retirarse Juan, el promedio era 40,000. Antes de retirarse Juan, el promedio era 40,000. 40,000 pesos era el promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de dividir en 3 daba 120,000. El número que yo divido para que me dé 40,000 tiene que ser 120,000. El único número que al dividirlo en 3 da 40,000 es 120,000. Por lo tanto, concluimos que la suma de estos 3 es 120,000. No importa cuánto tiene cada uno, lo que sí sé es que la suma del dinero de Juan, de Pedro y de Luis es 120,000 pesos. Que cada uno tenga 40 o uno tenga 50 o uno tenga 20, eso no importa. Lo cierto es que entre los 3 tienen 120,000. Ahora vamos a la derecha. Cuando no está Juan, el promedio de Pedro y Luis, cuando no está Juan, me dicen que es 50,000 pesos. Si el promedio es 50,000 pesos, cuando no está Juan, ese 50,000 salió de dividir el dinero total en 2. O sea que el dinero total que tienen Pedro y Luis es 100,000 pesos. Porque 100,000 dividido en 2 da 50,000. Entonces yo ya puedo saber que el dinero total es 100,000 pesos. 100,000 pesos tienen entre los dos. Entonces, ahora sí llego a una conclusión. Si cuando estaba Juan el dinero total era 120,000 y cuando Juan se fue el dinero total es 100,000 pesos, pues concluyo que Juan tenía 20,000 pesos. 120,000 que tienen entre los 3. 100,000 que tienen Pedro y Luis, pues Juan tenía los 20. Entre Pedro y Luis tienen 100. Juan tiene 20 para un total de 120,000.
De ahí sacamos la respuesta correcta. Juan tenía 20,000 pesos. Respuesta correcta, la C.